We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. If you're going to pick some place to die, then why not Mars? Hola a todos, aquí estamos un día más en Parsec con Javier Atapuerca. ¿Cómo estás? Hola Matías, ¿cómo estás? Yo estoy deseando coger ya las vacaciones. Pues mira, eso tenía que comentar porque este va a ser el último episodio de Parsec, probablemente hasta septiembre. No os asustéis, el último episodio de esta temporada. De esta temporada hasta septiembre, porque nos vamos de vacaciones y hemos aprovechado como la gran mayor parte de España el mes de agosto para coger. Somos unos clásicos. Y bueno, en realidad teníamos apuntado para contar tantas cosas. Y una de las misiones en las que nos habíamos quedado un poco atrás, que es una misión pequeñita, pero que tiene su importancia y además dejó a toda la NASA ahí un poco aguantando la respiración durante un día. ¡Qué tensión, qué tensión! La misión Capstone, que es un satélite pequeñito. Dicen que del tamaño de un... Es un CubeSat. Un CubeSat del tamaño de un microondas. Bueno, cuando extiende el panel solar, yo creo que es bastante más grande que un microondas. 25 kilogramos, fabricado por la compañía Advanced Space. Yo había leído que Capstone significaba piedra angular, pero tú, suele pasar esto, me corriges. Yo es que he visto Capstone podía ser dos cosas. Es una piedra superior que pones en distintas cosas, por ejemplo, en construcciones megalíticas, o también es la clave, que en la arquitectura es la clave de arco o la clave de bóveda, esta piedra que pones, o esta pieza que pones en la parte superior, que es lo que da el sostén a toda la estructura del arco o de la bóveda, que la hace autosostenible. Entonces, que también es Keystone en inglés. Pero bueno, yo no sé realmente por qué le han puesto este nombre. Yo creo que el nombre viene porque al final la misión Capstone como que abre camino para la futura Lunar Gateway, la futura estación espacial lunar de la NASA, que pues en el futuro tendrá su importancia, que se va a lanzar, no sabemos cuándo, en principio era en 2024 con un Falcon Heavy, ese primer módulo, ese primer par de módulos. Esto abre camino en cierta forma porque es para probar una órbita. Así es. Que por lo visto es una órbita especial, ¿no? Que se llama la NRHO, la órbita de halo casi rectilínea. Y además, la manera también en la que insertaron en la trayectoria del Capstone actual para llegar a la Luna también tiene su particularidad, ¿no? Tú eres experto en estas cosas, me tienes que explicar exactamente qué es lo que está probando la NASA. Cada vez que dices que soy experto, un escalofrío recorre mi espalda. Una cosilla antes. El Capstone es un tipo de satélite de los que se llaman CubeSat. Los CubeSat son el típico satélite que aquí sí son la piedra angular de lo de New Space. Se basa en un pequeño concepto que es piezas de 10 por 10 por 10 centímetros que se van juntando en hacer satélites pequeños. En este caso es uno de 12U, o sea que tienes 12 elementos, 12 pequeños, como no son como piezas de Lego porque no funciona así, pero es como que la estructura sigue ese tamaño. Entonces utilizan mucho lo que se llaman COTS, ¿no? Piezas, COTS significaría piezas de la estantería. O sea que las tienes, no son elementos hechos ex profeso para una misión, como suele pasar en el espacio, sino que ya las tienes en serie y las vas haciendo y las compras directamente de una empresa para ajustar a tu satélite. Y los CubeSats se han desarrollado muchísimo en los últimos años, como digo, y son la base del New Space. Y están muy bien para elementos experimentales. Esto es claramente un elemento experimental porque vamos a probar una órbita. Aquí utiliza dos técnicas relativamente poco frecuentes. Una, como dijiste, es la trayectoria de transferencia. Es una trayectoria de transferencia balística, porque en principio no haría ninguna maniobra para la inserción. Es una trayectoria de baja energía y en vez de ir, lo que sería lo más tradicional sería hacer una transferencia de Hoffman, una transferencia de Hohmann. Hoffman son los de las fotos. Una transferencia de Hohmann, irías hasta la Luna. Aquí vas más allá de la Luna. Si la Luna está a unos 400.000 kilómetros, esta trayectoria llega a ir hasta 1,5 millones de kilómetros. Es una trayectoria en la que ya no solamente entra en juego la gravedad de la Tierra y de la Luna, sino que también entra en juego la gravedad del Sol. Es una trayectoria de lo que se llama los 4 cuerpos. El cuarto es el satélite, claro. Y mediante ese juego de gravedad puedes hacer una transferencia que tiene muy pocas necesidades de maniobras.
precisamente este verano he tenido a un becario estaba trabajando en esto. Empezamos trabajando en lo que se llama la teoría de la Weak Stability Boundaries, entonces llegábamos hasta el punto L2 del sistema Sol-Tierra para hacer la maniobra, y luego estuvimos derivando precisamente en esta teoría que se ha utilizado para Capstone, haciendo estas trayectorias lunares. Poco delta V, más tiempo. Esto está bien para misiones de este tipo, no está bien para llevar gente, ¿no? No puedes estar teniéndoles dando vueltas por el espacio. Eso me recuerda que de Marbella a Sevilla muchas veces tenemos que volver hacia Málaga, hacia el este, para ir a Sevilla porque llegamos antes. Bueno, algo así, pero en el espacio, ¿no? Claro. ¿Dónde han hecho la autovía? Tengo que ir por donde está la autovía. Pues eso es lo mismo. Y luego la trayectoria que van a probar es la Near Rectilinear Halo Orbit, que esta es del problema de los 3 cuerpos. Es una trayectoria que en el sistema rotatorio, o sea, si tú estuvieras en un sistema que gira al mismo tiempo que la Luna alrededor de la Tierra, pues haría como una elipse muy vertical alrededor de la Luna. Las familias de las Halo, o sea, cuando tú tienes las Halo pueden estar en L1 y L2, y son familias, y puedes prolongar las familias a medida que las vas acercando hacia la Luna, te van generando estas órbitas. Tienen una característica y es que son bastante estables. Las Halo y los L2 son puntos inestables y necesitas maniobras para mantener la órbita. En las Near Rectilinear Halo Orbit también necesitas maniobras, pero se supone que necesitas menos. Son más estables que las Halo tradicionales. Y son, como te digo, muy elípticas, se llaman Near Rectilinear porque un par de lados, digamos, son como bastante lineales y luego se juntan pues 2 partes muy curvadas, con la Luna en uno de los extremos. Javi está haciendo muchos aspavientos con la mano. Sí, lo siento. No podéis verlo. Y si tuviera una pizarra estaría haciendo dibujo, ya te lo digo. Uso mucho las pizarras. Bueno, lo que sí entendí es que esto ayuda, o en el futuro ayudará a la Lunar Gateway a consumir menos combustible para corregir la trayectoria, a tener siempre la comunicación con la Tierra, que no se pierda, y a pesar de que la órbita completa creo que va a llevar al CubeSat, al Capstone, una semana entera. Se ahorra combustible de todas formas. Eso es. Y lo que van a probar es si esta órbita en la que van a poner la Gateway pues es tan estable como la teoría cree. Luego, claro, en la vida real, cuando se estudia con modelos, ¿no? Luego cuando ya pones un satélite ahí, pues ya te enfrentas a lo que pasa en la realidad. Así que, bueno, se va a probar si esa órbita es realmente como la teoría cree que es. Bueno, tengo pendiente leerme la novela El problema de los 3 cuerpos del señor este chino que todo el mundo le gusta. La tengo aquí, te la dejo. La trilogía entera. Javi está señalando su estantería que está repleta de libros. No se ve, pero la estoy enseñando. La novela, digo. Bueno, como era un CubeSat, como ha explicado Javi, como era un satélite pequeñito, no hacía falta lanzarlo en un Ariane 6, ¿no? Claro. Con el Electron de Rocket Lab tuvieron suficiente. De hecho, fue la primera misión de Rocket Lab fuera de lo que es la órbita baja terrestre y para ellos fue totalmente exitoso. Hubo un retraso, pero no, esto siempre pasa, siempre hay alguna cosa que hay que revisar al último momento y el problema no lo tuvo el Electron, el problema lo tuvo después la NASA porque perdió la comunicación con Capstone y esto también ayudó a que la misión se diera a conocer más porque, claro, que se pierda la comunicación con la nave pues llega muchos más titulares que la NASA lanza un microsatélite para probar el problema de los 4 cuerpos. Bueno, eso no lo lee tanta gente, yo que soy de prensa os lo aseguro. El tema es que el Capstone, pues después de una inserción perfecta por parte del Electron, de la segunda etapa del Electron, se abrió sus paneles solares, se estabilizó, comenzó a cargar la batería sin problemas y se comunicó. Siempre pasa que la primera antena con la que se comunican es con la de Madrid, de la red del espacio profundo, hasta ahí sin problemas. Incluso luego se conectó también con la estación de California, de Goldstone. Ahora voy a hacer spoiler de cuál fue el problema, porque esto fue un día que la NASA no sabía qué había pasado. De repente se perdió la comunicación. Silencio de radio. Pues resulta que durante esta puesta en marcha del satélite, los ingenieros, los operadores de la misión, notaron que había algunos datos de rango que no les cuadraban, entonces se enviaron un comando al satélite para acceder a los datos de diagnóstico. ¿Qué ocurre?
el comando que mandaron, esto cuando ocurre, la verdad es que o alguien acaba despedido o degradado porque o alguien dice tierra, trágame, no estaba ese comando bien formateado. Entonces, eso hizo que la nave se quedara en silencio. Se suponía que si pasaba algo de esto, la nave, el sistema de la nave se tendría que haber reiniciado de inmediato y volver a comunicarse con las estaciones de tierra, pero no lo hizo. Y la NASA descubrió que no lo hizo porque el software estaba mal, había un fallo, había un bug. Por suerte, y aquí estuvieron bien los amigos de Advanced Space, Capstone era completamente autónomo y podía mantener su orientación, podía mantener la antena apuntando hacia la Tierra, podía mantener la batería cargada con los paneles solares porque podía funcionar de forma autónoma. Y entonces al final pudieron recuperarlo. No sé muy bien, creo que no dieron mucho detalle de cómo recuperaron la comunicación, pero gracias a que era autónomo, Control al suprimir. pudieron, no pasó absolutamente nada, había que hacer una corrección de trayectoria y la retrasaron un par de días, pero se hizo sin problemas. Y nada, sigue camino a la Luna, me parece que llega, lo tenía apuntado, creo que eran 4 meses. Sí. Son unos 3 meses. 3 meses, vale. Y luego va a estar en la órbita esta NRHO durante 6 meses haciendo pruebas para la futura Lunar Gateway de la NASA. Sí, que una cosa además que voy a probar también y que es parte del nombre es su Cislunar Autonomous Positioning System, que se llama el Sistema de Posicionamiento Autónomo en órbita lunar. Y es que normalmente cuando tú estás en órbita lunar, tu determinación de órbita se hace con las estaciones de Tierra. Bueno, pues Capstone lo va a hacer con este sistema CAPS, son las siglas, de forma autónoma mediante posición relativa con la Lunar Reconnaissance Orbiter. Con lo cual no va a necesitar las estaciones de Tierra para saber dónde está. Que es otra prueba tecnológica que va a hacer esta pequeña navecita. Pues por muy pequeña que sea, parece que su trabajo es importante y nos alegramos de que siga camino a la Luna y que no haya pasado nada grave. Quería comentar, hablando de estaciones espaciales y no de la Gateway precisamente, de la Estación Espacial Internacional. Resulta que ha salido un informe de los asesores de seguridad de la NASA, el Aerospace Safety Advisory Panel, que por lo visto están preocupados de que las estaciones espaciales comerciales de la NASA, estas que planifican como sustitución de la Estación Espacial Internacional, no van a estar listas a tiempo y que se está viendo que es probable que cuando la Estación Espacial Internacional deorbite y se estrelle contra el Pacífico, donde sea, no haya ninguna donde estación. sea, no, esperemos que sea el Pacífico. No haya una estación espacial de la NASA en la órbita baja terrestre. Esto dicen estos señores expertos que textualmente dicen estas estaciones comerciales están en una trayectoria precaria hacia su realización a tiempo, es decir, que tal y como están las cosas ahora mismo, es difícil que se consigan construir a tiempo y dentro de los recursos proyectados, dentro de pues lo que la NASA, por ejemplo, la NASA había otorgado contratos a Blue Origin, a NanoRocks y a Northrop Grumman para el desarrollo de estas estaciones comerciales, porque para la NASA en sí va a ser un ahorro considerable a partir de 2030, 2031. Habían calculado, le habían dicho al Congreso que el primer año se van a ahorrar 1.300 millones de dólares y a partir de ahí 1.800 millones cada año, porque imagínate lo que cuesta mantener la Estación Espacial Internacional, aunque sea internacional, ¿no? Entonces, bueno, igual que le ha venido muy bien SpaceX a la NASA para los lanzamientos tripulados o no tripulados y para toda la carga que envían a la Estación Espacial Internacional, pues tener empresas que comercien con estaciones espaciales y tenerlos como socios les va a venir muy bien también, pues para que sea un poco más asequible tener a gente en la órbita terrestre y poder dedicarse a otras cosas que tienen que dedicarse a la NASA, como ir a Marte, ¿no? En fin, que esto por lo visto no está tan claro que vayan a conseguirlo a tiempo antes de que se retire la Estación Espacial Internacional. Yo creo que no pasaría nada si la NASA no está en la órbita baja terrestre. Pues han tirado varios años sin tener una nave que llegara a la órbita baja terrestre. O sea que también estos problemas de planificación no les son extraños. Y bueno, esto es que están teniendo en cuenta que la estación dura hasta 2030. Si los rusos deciden retirarse antes,
no sé yo si el futuro de la estación espacial llegará tan lejos. Tenemos mucho que hablar de rusos, tenemos que hablar también de chinos, porque, bueno, mientras el SLS, que por cierto le han puesto fecha, va a salir del edificio de el BABA hacia la estación, hasta la plataforma de lanzamiento el 19 de agosto, y tiene su primera ventana. ¿Van a hacerlo en agosto? Madre mía. Vamos a estar de vacaciones, pero no confío. Bueno, ojalá me equivoque, pero no confío, porque la primera ventana es el 29 de agosto. Si no, tienen ya el 2 y el 5 de septiembre como alternativas, y si no lo consiguen, se van ya a octubre o noviembre. O sea que ahí está el SLS. Del retraso del SLS depende el retraso de la Lunar Gateway, que es la próxima estación espacial y ya es alrededor de la Luna, como en esta órbita de la que acabamos de hablar. Así que no se sabe si la NASA va a tener una estación espacial a partir de 2030 o alrededor de 2030. La cuestión es que justo coincide esta noticia con que la Agencia Espacial China ha lanzado el segundo módulo permanente de la Estación Espacial China, el Wentian, del que hemos hablado también. Los chinos nos comen los chinos. Nos comen los chinos. Hemos explicado, bueno, esto es un bicharraco de 23 toneladas. De hecho, es el mayor, podemos llamarle satélite, que ha puesto China en órbita hasta la fecha, porque es más grande que el módulo central, que es el Tianhe o el Tianhe, no sé cómo se pronuncia, que, bueno, se va a acoplar de forma totalmente autónoma este Wentian al Tianhe, pero bajo la supervisión de que ahí sigue habiendo 3 astronautas chinos en la estación espacial que se van a encargar de supervisarlo todo. Al final va a servir como laboratorio, pero también como soporte vital para añadir redundancia a los sistemas, pues, de control y de soporte vital que tienen estos astronautas en órbita. Y bueno, sigue siendo una estación muy pequeñita. Ahora mismo va a ser de 2 módulos, luego de 3 y luego ya veremos en las siguientes fases. La cuestión es que una vez más China lo ha vuelto a hacer y lo ha confirmado. China siendo China. Lo ha confirmado nuestro amigo McDowell, que la etapa central del cohete del CZ-5B que ha lanzado este módulo, que la propia etapa de cohete son 21 toneladas, no ha sido desorbitado activamente, entonces permanece en órbita y va a hacer una de las famosas reentradas incontroladas que también llegan a los titulares del programa espacial chino. Bueno, lo más probable, es verdad, es que caigan en el océano, pero tampoco hace falta jugársela así. Ya lo hemos comentado varias veces aquí en Parsec. Pon unos cohetillos, un poquito de propulsión para hacer que esto reentre de forma controlada, ¿no? No lo dejes ahí. Es la asignatura pendiente y yo de verdad que pensé que para este lanzamiento o a estas alturas ya tendrían alguna solución, pero bueno. Igual el cohete iba muy justo, no se lo podían permitir, no lo sé. Pero es verdad que en su momento Estados Unidos y la Unión Soviética no seguían estas políticas, pero yo creo que a día de hoy, además con la concienciación que hay de basura espacial y no sé, creo que China ya debería empezar a plantearse ponerlo. Bueno, hasta que no ocurra una desgracia, que ojalá no ocurra, parece que van a seguir haciendo este tipo de cosas. Deberíamos hablar de Europa. Al final estamos en Europa y me gusta cuando cubrimos Europa porque de repente nos viene gente, oye, yo trabajo en la ESA, soy oyente de Parsec y a mí eso me encanta. Nos oye mucha gente en el sector espacial, te lo puedo decir porque me lo dicen también en el trabajo. Pues a mí eso me llena de orgullo. Yo sé que eres tú el que trae porque eres el experto, pero a mí me llena. Que no digas experto. Ay. La cuestión es que Europa ha estrenado un nuevo cohete, el Vega C, después de... iba a debutar en 2018, así que 4 años de retrasos. El Vega C es una versión mejorada del Vega. Si el Vega colocaba 1.500 kilos en la órbita baja terrestre, el Vega C coloca 2.200 kilos. A unos 700 kilómetros de altura, si no recuerdo mal, es en lo que se estima este peso. Bueno, tienen una primera etapa nueva, que se llama el P120C, que sustituye al P80, que es el mismo propulsor que utiliza el Ariane 6. Lo que pasa es que el Ariane 6, pues hay configuraciones de 2 propulsores y hay configuraciones de 4 propulsores. Pero al compartir componentes, abaratan costes, que al final es uno de los objetivos con el Vega C porque no es un lanzador muy grande, es para satélites más pequeños, mucho más pequeños que los del Ariane, por supuesto. Bueno, también hay una nueva segunda etapa, Zefiro 40, y la cuarta etapa
que es hipergólica, está mejorada, es la Boom, pues la han mejorado, ahora le dicen a Boom Plus o a Boom Más, y resulta que tiene un sistema opcional que se llama Vespa R o Vespa más R, que le permite lanzar 2 satélites al mismo tiempo, y esto se fabrica en España por Airbus Defensa y Espacio, pues esta división de Airbus de España. Entonces, pues nada, una parte de contribución española en el Vega C. Junto al aeropuerto de Barajas lo hacen. Ah, ¿sí? Sí. Pues contribución española, pero ya te digo, y esto lo aclara, por ejemplo, Daniel Marín en su artículo, que el Vega C incluso se propuso no hacerlo y pasar directamente al Vega E, porque es al final un paso intermedio hacia el Vega E, que era, creo que Vega Evolution, me parece que es lo que significa la E, porque, bueno, ya este Vega E que está propuesto para 2026 cambia la tercera etapa por una de metano y también se desharía del motor RD 843 de la etapa Boom, que es ucraniano. Es el siguiente paso y este Vega C parece que va a quedar como algo intermedio, que no sabemos cuántas misiones, Sí, pero... Por la de veces que lo he estudiado yo en los últimos análisis de misión europeos, muchas misiones. Porque digo, en todos los que he estado estudiando en los últimos años, el Vega C era el lanzador designado. Ahora, de hecho, estoy en una, que no puedo decir cuál es, pero que están empezando a plantearse el Vega E. Pero una, ¿eh? Pues de todas las demás que he estado estudiando, y puede ser una decena, era el Vega C. Pues fíjate, yo estuve siguiendo en directo, de hecho creo que tú también lo seguiste en directo, el lanzamiento del sí. Vega C. Que hubo un par de retrasos ahí. También hubo un retraso, se paró la cuenta atrás y no sé si se supo al final si era por meteorología. Lo dejaron ahí muy en el aire porque decían, no, un parámetro se ha puesto en rojo y entonces hemos tenido la cuenta atrás. Bien, como tiene que ser, pero ¿qué parámetro? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que se ha puesto en rojo? ¿Qué ha pasado? O sea, que me digas que un parámetro se ha puesto en rojo, pues eso ya me lo esperaba, pero un poquito más de detalle tampoco estaría mal. Pues llevaba 6 CubeSats y el satélite principal, la carga principal, era un satélite italiano que me llamó mucho la atención porque era como una esfera, como una pelota de golf con 90 espejos, con 90 retroreflectores láser para estudiar el campo gravitatorio y para medir el efecto que, me lo he apuntado, se llama lens tearing, que se genera por la rotación de la Tierra. Entonces tú le lanzas el haz de láser y estudias cómo se reflejan en estos retroreflectores, ¿no? Si no me he enterado mal. Pero esto, además, el satélite este que se llama LARES 2, viene de una constelación viejísima, que empezó a lanzarse en 1976, ¿no? Más vieja que yo. El Lagios y el Lagios 2, uno del 76 y otro del 92. Eran otros satélites que se habían utilizado también con retroreflectores para estudiar lo mismo. El estudios geodésicos, el geopotencial terrestre, son ya un clásico del espacio. Lo de poner reflectores, hay reflectores hasta en la Luna, también se han utilizado para medir la distancia, lo pusieron las misiones Apolo porque para nuestro programa de conspiraciones adelanto que el hombre sí llegó a la Luna. Estamos preparando, yo sé que estas cosas gustan a la gente, sí que estamos preparando un episodio. Mucha gente nos ha preguntado por los ovnis, por esto nuevo de la NASA, de investigar, bueno, del Pentágono, de investigar los UFOs y tal. Estamos preparando algo sobre eso, pero como siempre adelanta Javi, es todo mentira, ¿no? Y si no, los Anunnakis nos silenciarán. Pues cuando digo Anunnaki siempre me acuerdo del Anisakis, no sé por qué, dijeron muy mal el nombre de los extraterrestres. Este era el LARES 2, el LARES 1 se despegó en 2012 y curiosamente también en el Vega, fue el primer lanzamiento del Vega, de hecho. Y aquí voy a hacer una pausa porque tú publicaste, yo lo retuiteé, un hilo muy curioso con un giro bastante sorprendente sobre la otra constelación de satélites que son los Landsat, ¿no? Pues sí, que es que ayer sábado hacía 50 años del lanzamiento del Landsat 1, que habíamos estado hablando de los Landsat en el episodio especial que hicimos de satélites de observación de la Tierra, y ahí dejamos pendiente contar una anécdota que te decía que estaba relacionada con King Kong y con Perdidos, ¿no? Pues la publiqué ayer en el hilo de Twitter en homenaje al Landsat y la podemos comentar hoy. En la última o penúltima película de Kong, ¿no? Kong, la calavera de cristal, pues resulta que descubren que hay una extraña isla rodeada de una tormenta permanente gracias a imágenes por satélite.
Imágenes por satélite precisamente que eran del Landsat. Esto coincidía con el final de la guerra de Vietnam, entonces era la época en la que el Landsat pues, era reciente y permitía descubrir islas. Entonces montan una excursión con militares de la guerra, bueno, y se encuentran con unos monstruos dispuestos a zampárselos a todos. No vamos a hacer spoilers, esto es lo que se puede esperar de la película, ¿no? Aparte, por supuesto, encontrarse a King Kong. Entonces, obviamente, esto no pasó en la realidad. Pero sí pasó algo que se puede considerar quizá inspiración de la película. O sea que ahora podríamos decir que Kong, la isla de la calavera, está basada en hechos reales. Sí, este es el giro de tu hilo que más me sorprendió, que estuviera basado en hechos reales. Y ahora vas a explicar por qué. Con matices, ¿no? Bueno, pues en el año 1976, Canadá realizó una especie de sondeo de sus costas, para evaluar si las conocían bien, si les faltaban cosas por conocer, y para ello usaron imágenes por satélite, que esto era la última tecnología. Aquí en este momento era el estado del arte, estaban, vamos, en lo último que había. Precisamente una mujer, una cartógrafa, Betty Fleming, estaba revisando estas imágenes del Landsat y encontró varios elementos geográficos que no conocían. Entre ellos, una isla. Islote, es una cosa bastante pequeña, creo que eran 40 por 25 metros, pero era una isla que estaba ahí al noreste de la costa de Labrador, completamente desconocida, no estaba en ningún mapa, no se conocía. Entonces, claro, tú lo ves en las imágenes del Landsat, pero ya en las imágenes del Landsat 7 u 8, que son las que puse en el hilo, es 1 píxel o 2 píxeles. O sea, igual era una isla, igual era una mancha de la lente, o igual era un bloque de hielo, que estamos hablando de una zona cerca del Círculo Polar. Entonces, claro, había que ir a comprobarlo. Para ir a comprobarlo, mandaron al doctor Frank Hall, que se fue en helicóptero hasta la isla. Y cuando llegaron hasta allí, se colocó el arnés y se dispuso para bajar. Y mientras estaba bajando hacia la isla, como te digo, el islote cerca del Círculo Polar, estaba completamente blanca. Había nevado, estaba completamente blanca. Y a medida que iba bajando, en el punto más alto de la isla, sin ser visto por el doctor Frank Hall, se encontraba un oso polar que casi le mete un zarpazo al bueno de Hall. Hall empezó a tirar del cable como un loco y consiguió volver a subir al helicóptero sano y salvo, pero como él dijo, estuvo a punto de ser la primera persona que murió en esa isla, a la que llamaron, por cierto, en homenaje al satélite, la isla de Landsat. Pues no lo conocía, no conocía la historia. En Kong exageran mucho el oso polar, tengo que decir. Sí, lo hacen crecer, mucho más grande. Es más como en Perdidos, ¿no? Tienes una isla misteriosa en mitad del océano donde hay un oso polar, pero claro, en vez de ser una isla tropical es una isla muy cercana al Círculo Polar, o sea que haya un oso polar tampoco es tan raro, ¿no? Pero igual que como te decía... Ahora me haré ilusión pasar por la isla de Landsat en avión o algo y verla desde arriba, ¿no? Sería muy... Ya te digo, no sé si la vas a ver, es una cosa muy pequeñita, solamente sobresale 6,6 metros del agua, son como 20 por 45 metros, o sea, es un peñasco, es una cosita, pero, oye, permitió hacer crecer las costas canadienses y la superficie marítima creo que aumentó en, ¿cuánto era? 68 kilómetros cuadrados, una cosa así. O sea, Le deben a Landsat ese crecimiento de tierra, ¿no? Igual que la isla de La Palma le debe al volcán el favor de haberles hecho crecer el litoral, ¿no? Estoy siendo irónico. En este caso, eso, aumentaron las aguas territoriales de Canadá 68 kilómetros cuadrados. O sea, que un islote pequeño, pero matón. Han mencionado que era una mujer la que había diseñado el instrumento con el que se descubrió esto. Y en la Agencia Espacial Europea, fíjate el contraste, solo tenemos ahora mismo una mujer astronauta, que es Samantha Cristoforetti, que tú eres muy fan porque es súper friki. Siempre con Samantha. Sí, o si no es una referencia a Battlestar Galáctica, es una referencia pues a, yo qué sé, a cualquier cosa de ciencia ficción basada. En su primera misión estuvo con el cosplay de Janeway, de Star Trek Voyager, en homenaje a Barredo seguramente, y ahora en esta misión ha llevado el cosplay de Starbuck de Battlestar Galáctica. Así que sí, es un poquito friki, sí. Y de hecho hizo una conexión en directo en una convención, los temas europea, no me acuerdo cómo se llamaba, vestida de Starbuck. O sea que sí, desde los nuestros.
Bueno, esta Cristoforetti tiene 45 años, ha viajado 2 veces al espacio, de hecho tiene el récord de mayor duración en el espacio para una mujer, 199 días entre 2014 y 2015. Por suerte, la NASA, o sea, la ESA ya está seleccionando nuevos astronautas y de los candidatos en la primera fase, si había como 22.000 candidatos, pues 5.400 eran mujeres, un 24%. No sé exactamente cuántos pasaron a la última fase, que son como 1.300 personas, pero habrá muchas mujeres y seguramente salgan seleccionadas mujeres como astronautas de la ESA. En el puesto de discapacidad física me imagino que también hay astronautas que son mujeres porque hay 27 en la fase 2 de la selección, 27 personas. Y bueno, esto ya cuando volvamos en septiembre en algún episodio de Parsec lo anunciaremos porque a lo largo del cuarto trimestre de 2022 es cuando se anuncian los nuevos astronautas de la ESA. Pero, ¿por qué estoy hablando de Cristoforetti, Samantha Cristoforetti, la única astronauta mujer de la Agencia Espacial Europea? Porque ha hecho la primera caminata espacial en la Estación Espacial Internacional de una mujer de la ESA. Y lo hizo junto al cosmonauta ruso Oleg Artemiev. Duró 7 horas. Bueno, van a hacer varios paseos, ¿no? Pero tienen alguna tarea que es un poco polémica porque en el módulo Nauka de Roscosmos han instalado un nuevo brazo que se llama el ERA, el European Robotic Arm, un brazo de 11 metros que se puso en órbita en julio de 2021, después de retrasos, por fin van a tenerlo ya en funcionamiento en el módulo ruso. Pero claro, esto está ocurriendo en un contexto sociopolítico muy tenso. La ESA, de hecho, acaba de cancelar definitivamente la misión ExoMars de lanzarse con Rusia. No se va a lanzar con Rusia de ninguna manera. Se están buscando ya alternativas. Y claro, como un poco como represalia, Dmitry Rogozin, del que hablaremos ahora, ordenó a los cosmonautas rusos que dejaran de trabajar en el brazo robótico en el ERA. Pero finalmente esta caminata espacial ha ocurrido y se está trabajando ya en que entre en funcionamiento este brazo robótico europeo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con Rogozin? ¿Me lo puedes contar tú, que a mí este hombre ya me da muchísima pereza? El 15 de julio de este año, Dmitry Olegovich Rogozin fue sustituido de la dirección de Roscosmos. Como dijo un amigo, muy bocas tienes que ser para que te eche Putin. Pero ya hablaremos de ello. De momento, lo que sabemos es que va a ser reemplazado por Yuri Ivanovich Borisov, que era hasta ahora el viceprimer ministro de Defensa. Que, por cierto, Rogozin había sido de 2011 a 2015. Entonces, Rogozin ha sido cabeza de Roscosmos desde mayo de 2018. 4 años y un poquito dirigiendo lo que viene a ser la agencia rusa. Ha sido muy criticado durante estos tiempos por bastantes cosas. En los últimos por la invasión ucraniana. Antes también había sido criticado, pues, por ejemplo, por cosas como su salario. Igual es porque se había puesto de salario 29,5 millones de rublos, que son a mogollón, pero si haces el cambio son 460.000 dólares de 2018, que también suena bastante. Sobre todo porque es más de lo que cobra, por ejemplo, el director de la NASA, y por comparar, porque un ingeniero de Roscosmos pues cobra el equivalente a 10.000 dólares al año, con lo cual muy respetable. Entonces decíamos, ¿puede ser por ser un bocas o puede que no? ¿Qué es lo que ha estado haciendo Rogozin durante estos meses? Bueno, podemos hacer un breve repaso o un largo repaso porque ha hecho muchas cosas. Si no me equivoco, lo primero que hizo fue que amenazó, cuando empezaron las sanciones, amenazó con la caída de la estación espacial sobre Estados Unidos o sobre Europa, incluso dejando caer ahí India y China, ¿sabes? En plan, bueno, vamos a decir países. Sí, ese vídeo que creo que hablamos de él, que era surrealista, sí. Claro. Y luego que decía que no volaba sobre Rusia, pero claro, nuestro amigo McDowell le demostró que sí, que pasaba por encima de Volgogrado, que es la antigua Stalingrado, que tiene una área metropolitana de 1,5 millones de habitantes, o por Vladivostok, famosa también porque es la última parada del Transiberiano. Sí. 610.000 personas
que, como decía McDowell, mandan sus saludos. Estuvo brillante McDowell ahí, sí. Pasa por muy poquito de Rusia, pero coño, por zonas pasa. Luego, después, a raíz de esto, también retiró a su personal de Kourou, que detenía de forma efectiva los lanzamientos de los Soyuz desde la Guayana Francesa. A continuación, amenazó en un programa con que iba a dejar colgado al astronauta de la NASA, Mark Van de Haye, que a pesar del nombre no es holandés, es americano. Van de, va todo junto, no es Van de Haye, que sería como si fuera holandés, es Van de Haye. A mí siempre me confunde cuando lo oigo, lo siento, por eso lo clarifico. Y amenazó también con lo que decíamos, la separación de la parte rusa de la estación. Y luego, además, hizo un vídeo simulando que hacían justo eso, por si no era suficiente con decirlo en voz alta, ¿no? Sí. O sea, que ya eso era una amenaza un poquito grave. Luego también pusieron otro vídeo con trabajadores que retiraban las banderas de Estados Unidos y de Japón de un cohete Soyuz porque, según Rogozin, los trabajadores de Baikonur decidieron que sin algunas banderas el cohete se ve más bonito. Por si esto no era suficiente, también algunas piezas de equipo pusieron la polémica Z, marcando ahí el apoyo al ejército ruso y, de hecho, posteriormente ha habido cohetes que han despegado con la Z puesta, incluso algún cohete que iba hacia la Estación Espacial Internacional. Más adelante se metió en una gresca tuitera, porque, bueno, tú vas a Twitter a meterte en grescas, ¿no? Fue buenísimo. Con Scott Kelly, que es uno de los astronautas gemelos, uno de los que había participado en el año en órbita para comparar el efecto de la falta de gravedad y la radiación en órbita. Pues Scott Kelly, que claro, hablaba ruso y habla ruso con fluidez, pues empezaron a pelear en Twitter, donde, bueno, Kelly le criticó mucho, pero además también le llamó Dimon, que esto lo comentamos en un programa, que esto es como si yo te llamo Mati, pero tú no quieres y entonces te ofende mogollón. No tengo tan frágil el ego como Rogozin, la verdad. Me alegro, Matías. Y bueno, pues claro, Kelly, que sabe tacos en ruso, pues estaba ahí discutiendo, porque como todo el mundo le pasa, lo primero que aprendes en un idioma son los tacos, y al final Rogozin le bloqueó. ¿Ves? Es que tiene un ego muy frágil. Yo es que ya no sé, cuando tú bloqueas, quién gana o quién pierde en Twitter. Yo es que como soy un boomer, yo no me pierdo en estas cosas. Yo no sé quién gana o pierde cuando bloqueas. El caso, bueno, Brian Nelson, el administrador de la NASA, rebajó la tensión, que ya sabemos cómo es Rogozin, pero que el resto del programa espacial ruso estaba colaborando, que todo iba bien, que no pasa nada. Van de Hey, por entonces ya bajó como estaba previsto. Claro, es que la Estación Espacial Internacional ha seguido funcionando con normalidad, a pesar de esta simbología pro-bélica, pro-Putin que han lanzado con los cohetes y todos estos vídeos que ha publicado este hombre. Allí han seguido comiendo juntos como hermanos y trabajando juntos y ahora haciendo una caminata espacial con la Agencia Espacial Europea, ¿no? Es que el bienestar y la supervivencia de los astronautas ahí depende de todos. O sea, claro, no puedes cortar los lazos tan fácilmente. Y estás conviviendo, es un espacio muy reducido. Si empiezas a tener tensiones, eso tiene que ser... O sea, ríete tú de la casa de Gran Hermano. Eso tiene que ser horrible. Es muy pequeño. Bueno, todo el que ha compartido piso sabe lo complicadas que son las cosas con la limpieza. Pero el otro día leí que la Estación Espacial Internacional huele fatal. Entonces, igual ya están acostumbrados. Es que no puedes abrir la ventana para que entre aire fresco. No puedes, nunca has podido abrir la ventana. Entonces se ha acumulado ahí el olor corporal de 500 astronautas. Entonces, claro, es complicado. Pero bueno, volviendo a Rogozin. Rogozin continuó, ¿no? Le dijo también a OneWeb que OneWeb lanzaba sus satélites con Soyuz desde Baikonur y desde Kourou. No, bueno, principalmente desde Baikonur, creo. Bueno, que cortaba lazos, que OneWeb cortaba lazos con el gobierno británico y con el departamento militar británico, o que entonces ya no lanzaban más. Así que OneWeb se lo pensó muy poquito y le dijeron que no lanzaban más. De hecho, hubo polémica porque se dejaron los satélites en Baikonur y luego no podían salir por un lío de aduanas, ¿no? Claro, precisamente por las sanciones. Que bueno, OneWeb luego, ya lo hablamos, lo solucionaron de aquella manera, se fueron con SpaceX y luego también han contratado con ISRO y con Relativity Space. Sí. Bueno, luego acusó a Musk había mandado equipos Starlink a Ucrania, pues acusó a Musk de que los Starlink habían acabado en el batallón Azov, que es este batallón ucraniano que es muy polémico porque, bueno, son de extrema derecha,
según algunos nazis, entonces son No sé muy... si lo usa esta gente, pero es cierto que los terminales Starlink que han mandado SpaceX a Ucrania se están usando muchísimo, muchísimo. Sí. Que no sé si había como 150.000 personas. Esto lo comentamos en detalle en Elon, en el podcast de Elon, y uno de los gestos de Elon, que siempre se hace un poco el héroe en cosas como eso que pasó en la cueva de Tailandia y tal, pero esta vez sí que la ayuda de Elon y la ayuda de SpaceX ha sido muy útil en Ucrania para los ucranianos para que sigan conectados a Internet, ¿no? Y que además consiguieron evitar las interferencias electrónicas con un parche de software, o sea que Sí. una cosa espectacular. Sí, Viasat había tenido muchos problemas, los interceptaban la señal, etcétera, y no funcionaba Internet con otras, pues con Viasat y con otras empresas, sí. Luego Rogozin, pues para disminuir la tensión, avisó que estaban listos ya 50 cohetes RSH-28 Sarmat, que según el código de la OTAN se llaman Satán II. Son misiles nucleares intercontinentales, ¿eh? Una cosa, y diciendo que mejor que los agresores les hablaran con más educación. Bien, gracias Rogozin por bajar la tensión. Y más cosas, ¿no? El 13 de junio ya me parecen unas declaraciones que me parecen muy radicales, ¿no? Que declaró que Ucrania tenía que ser destruida de una vez por todas, que era una amenaza existencial para la gente, la historia, el lenguaje y la civilización rusos, y que había que terminar con ellos como habían fallado en hacerlos sus abuelos por la supervivencia de sus nietos. No sé si con esto de sus abuelos se estaban refiriendo al Holodomor, la muerte por hambruna que tuvieron ucranianos y algunos rusos durante tiempos de Stalin. Pero me parece, esto ya es un discurso muy belicista, bastante salvaje. Sí, decía por ahí algún periodista estadounidense que Rogozin estaba tuiteando para una sola persona en el mundo, que era Vladimir Putin, y para guiñarle un poco el ojito a Putin. Y bueno, ahora hablaremos de dónde ha acabado Rogozin. Exacto. Luego publicó fotos de la sede de la cumbre de la OTAN aquí en Madrid y de los centros de defensa de Francia, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, diciendo que apoyaban a nacionalistas ucranianos. Y la última que ha sucedido es que los tripulantes del segmento ruso pusieron fotos en Telegram donde celebraban, vamos a poner entre comillas, la liberación de Lugansk, ¿no? Una de las provincias ucranianas en disputa, ¿no? Estas prorrusas. Pusieron también banderas de Donetsk y de Lugansk, las dos provincias. Esto ya ha dado motivo a que la NASA proteste. La NASA, y como estábamos viendo antes, estaba bastante tranquila porque no quiere arriesgar la colaboración en la Estación Espacial Internacional, pues ya aquí la NASA ha protestado. Europa y Canadá también protestaron, pero ya habían protestado antes. Como hemos dicho, Europa había cortado sus lazos, primero de forma temporal, en ExoMars y en las misiones Luna rusas, donde también tenían colaboración, y el 14 de julio el Consejo de la ESA, como decías antes, ya ponía fin de forma definitiva a la colaboración de Roscosmos en ExoMars. Que por cierto hablamos en algún episodio de que los cosmonautas que están en la Estación Espacial Internacional habían subido con trajes azules y amarillos y todo el mundo, bueno, yo incluido, lo interpretamos como, hostia, un guiño contra la guerra, ¿no? Contra la invasión. Pero ahora han mostrado estas banderas de Lugansk y de Donetsk, que estos territorios que se ha apropiado Putin. Y está claro que lo de amarillo y azul era pues una referencia a la universidad en la que habían estudiado, etcétera. Entonces, pues nada, al final también hay que tener en cuenta que esta gente trabaja para pues Roscosmos y recibirá órdenes, ¿no? No podemos saber la opinión personal que tienen ellos. Sí, es verdad, como decías, quizá un poco de decepción, ¿no? Que parecía que habían subido con esto. Al menos que no se metieran, ¿no? De una forma tan clara. Pero es verdad, lo que tú dices. O sea, trabajan para quien trabajan y si les dicen que tienen que hacerlo, pues lo tendrán que hacer. Si no, el recibimiento en tierra no sería tan cálido, seguramente. Y como decíamos, la NASA ha protestado, pero obviamente la colaboración en la Estación Espacial sigue. Por ejemplo, el acuerdo para intercambiar plazas sigue en marcha. La NASA no lo ha publicitado mucho, pero Roscosmos sí. Y el 21 de septiembre en la Soyuz MS-22 irá un astronauta de la NASA, Frank Rubio, junto con dos astronautas rusos, Sergei Prokopiev y Dmitry Petelin. Y luego en la Cryo 5, que sería la Endurance, que no se sabe cuándo es, pero se supone que en algún momento de septiembre, irá Ana Kikina,
con también los astronautas Nicole Aunapuman y Josh Casado de la NASA. Y Koichi Wakata de la JAXA. Que creo que la Crew 5 se ha retrasado. Esto me parece que la noticia ha salido hoy porque, un cohete de SpaceX no está bien para reutilizarse, me parece, y lo van a tener que retrasar todo el programa de lanzamiento. Si es 21, me parece que la fecha nueva es 29, o sea que tampoco es una cosa... El 21 loca. Era la de la Soyuz. De la de la Crew 5 no tenía yo la fecha fija. Bueno, pues igual es a finales de septiembre, igual se va a octubre. Pero bueno, en principio, Ana Kikina volará en esta misión. Luego, de hecho, se han acordado ya otras misiones. En la Soyuz MS-23 también volará Laura Lohara junto con Oleg Kononenko y Nikolai Chup. Y también Andrei Fedyaev, quien vuela en la Crew 6 junto con Stephen Bowen y Warren Howard de la NASA. Y un astronauta emiratí todavía por determinar. Esto ya está previsto para la primavera de 2023, que queda muy lejos, ya veremos lo que pasa. El caso, el nuevo viceprimer ministro de Defensa, ¿va a ser mejor que Rogozin? Vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Pero lo que ha dicho es que sus principales metas ahora mismo va a ser la producción en masa de naves civiles y militares. Y construcción de equipo espacial y otras cositas, pero no ha dicho nada ni de ciencia, ni de colaboración con los países, ni nada más. Ha destacado la producción en masa de naves civiles y militares. Muy bien. Bueno, puede significar un montón de cosas, así que vamos a ver qué pasa. Y ahora bien, Rogozin, ¿dónde se va? ¿Se va a casa? Hay un rumor que yo no lo daría, por cierto, porque mucha gente, sobre todo en la prensa estadounidense, ha publicado: han echado a Rogozin de Roscosmos, un claro guiño de Putin o un claro intención de Putin de que haya un acercamiento con la NASA y con las otras agencias y que no sea todo tan, una división tan... Elena, ¿qué ha pasado? Un momento, ahora vuelvo, que no sé qué le ha pasado, se habrá cortado algo. Uy. Era una cucaracha. Pensé que se había cortado algo. Vale, pues todo el mundo lo interpretó como si fuera pues un poco un acercamiento con la NASA y con las otras agencias espaciales y que no fuera pues una relación tan que ya no había solución. Había un rumor, y de hecho se publicó este rumor antes de que anunciaran la destitución de Rogozin, de que lo iban a poner a Rogozin, de que a Putin le encanta Rogozin, que le cae súper bien y que lo iban a poner como a dirigir pues los territorios que han usurpado a Ucrania. Hay gente que lo ha interpretado como se lo han cargado, lo han echado, y hay otra gente que lo está interpretando como lo han ascendido a administrar pues estos nuevos territorios para Rusia. Virrey del Donbass. Exactamente. Y es que tiene sentido, a mí me cuadra mucho esto último, porque tiene sentido que a Putin le caiga bien Rogozin, porque al final lleva haciéndole la pelota en Twitter y en Telegram meses. Entonces, no sé, al final está repitiendo un poco pues toda esta teoría que tiene Putin de que Rusia es todo, que Ucrania también es Rusia, que... En fin. Bueno, temas que tampoco tenemos por qué meternos en este tipo de temas geopolíticos, pero la cuestión es que nuestro amigo Rogozin se ha ido y probablemente ya no tengamos que mencionarlo, ojalá, más en este podcast. Y me da mucha pena todo esto que has contado, porque al final, generalmente lo que contamos es todo el mundo hermanado. La Estación Espacial Internacional es un buen ejemplo. No podemos ser ingenuos. China, por ejemplo, le está viendo un poco el colmillo a los Starlink, a las constelaciones nuevas de satélites, porque tienen al final aplicaciones militares. El programa espacial chino está avanzando en solitario muy rápidamente. Al final esto también está haciendo que en la NASA pues estén valorando, pueda ser superada por China en algún momento, y hay de nuevo tensiones, como una especie de guerra fría nueva. Entonces no hay que ser ingenuos. El espacio no es siempre que bien vivimos todos felices, pues hay cosas que al final están muy estrechamente relacionadas con lo militar, y me da mucha pena que Rogozin haya sido un claro ejemplo de que en el espacio también puede haber divisiones, ¿no? Así es, estamos repitiendo un poco el escenario de los 60, ¿no? De guerra fría, de guerras por proxy en Ucrania, de carrera espacial, de cierta agresividad, y lamentablemente siempre caemos en los mismos errores.
En fin, ¿qué vamos a hacer? Al final me temo que el espacio va a ser como otro territorio. Vamos a tener enfrentamientos en tierra, mar, aire y espacio. Igual Trump era un visionario con esto de la fuerza espacial y nos vemos abocados a que el espacio sea simplemente otro frente de batalla. Bueno, esperemos que no. a ver, con pero Kennedy bueno. se llegó a la Luna, pues igual ahora llegamos a Marte, cuando se calientan las cosas y de repente estamos en Marte. Claro. Y se acaba de ser el aniversario de la llegada a la Luna, por cierto. Así Cierto, que cierto. nada, tenéis por ahí, por ejemplo, en Gizmodo se hizo una recopilación de fotos poco conocidas, que a estas alturas ya son conocidas de tanto que se han publicado. En fin, nosotros vamos a volver después de agosto. No sé ahora mismo en qué fecha de septiembre, pero a principios seguramente. Habrá que ver si volvemos antes o después que el SDS se lance. Sí, yo no dudo. También está por ahí la Starship, que ha tenido sus problemas, que ya hemos comentado, que se está retrasando también ese primer vuelo orbital. Son los dos lanzamientos que más estamos esperando desde hace mucho tiempo y que ojalá veamos pronto, porque significa que avanzamos hacia la Luna y en el futuro hacia Marte. Si consideramos una temporada, estos 23 episodios que hemos hecho ha sido una temporada increíble para nosotros. Cada episodio es más oído, más escuchado que el anterior. Recibimos feedback muy positivo. Muchas gracias. Y nada, una de mis asignaturas pendientes es el vídeo. Yo sé que hay mucha gente que está, por ejemplo, en YouTube y que quiere ver los episodios en vídeo. Ojalá podamos organizarnos para publicar también los episodios en vídeo. Y muchas veces tiene sentido, ¿no? Como con las imágenes del web, yo creo que habría tenido sentido publicar también una parte en vídeo para quienes quieran comparar lo que estamos contando con el vídeo. Ojalá cuando volvamos tengamos esto resuelto, porque es una de mis asignaturas pendientes, pero mi idea también es crecer en tipo de contenido, hacer más entrevistas, ojalá ir a coberturas en directo, o no necesariamente en directo, contar luego nuestra experiencia cubriendo un lanzamiento espacial o visitar, pues, centros de controladores de misiones espaciales y que nos cuenten. Y bueno, al final, gracias a que crecemos en audiencia, todo esto está cada vez más al alcance del podcast. A mí me encantaría que siguiera siendo el caso, que sigamos creciendo después de esta vuelta de vacaciones. ¿Tienes algo que añadir, Javi? ¿Tú también estás contento con la evolución del podcast? Estoy muy contento y estoy muy agradecido a los oyentes. Los oyentes siguen subiendo y además nos mandan preguntas, nos dan su feedback en Twitter. El otro día, por ejemplo, leyendo esto de lo del Landsat, decía, pero esto lo tenéis que contar en el podcast, porque entre los dos con Matías sería épico. O sea que... Pues fíjate, le hemos hecho caso y le hemos contado. Entonces nada, simplemente eso, que muchas gracias. Episodio larguito para terminar la temporada. Para dejarles ahí para el verano, para que tengan cosas que Podéis escucharlo a lo largo de agosto, así no os quedáis sin Parsec. Y cualquier pregunta que se os ocurra, nos la vais haciendo llegar para que la contestemos cuando volvamos en un nuevo episodio de Parsec. Nos vemos en septiembre. Descansad. Adiós. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. If you're going to pick some place to die, then why not Mars?